Acompañamiento de Dios. Para ello, me gustaría invitarles a reflexionar en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas nuevamente. La experiencia de los discípulos de Emaús en el verso 13 en adelante. Primero que todo, son 5 elementos que me gustaría que identificáramos en este pasaje. Este pasaje tiene el contexto de la resurrección, post-resurrección, ¿sí? Ya donde Jesús se comienza a aparecer a los discípulos y a todos los demás. 5 elementos: la negación, la ira o el enojo, el pacto, la ira, el enojo, el pacto, la explicación y la aceptación. ¿Sí? La muerte de Cristo se ha suscitado. Comienza diciendo: aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Van de Jerusalén hacia Emaús. Todo lo ocurrido ya quedó allá. Todo el evento ya quedó allá. Van de regreso a casa e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les apareció y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Algo impedía que le reconocieran. Ya había pasado la tragedia, ya había pasado la humillación, ya había pasado todo, el dolor. Ellos van ahora de regreso a casa. Ellos van de regreso a casa. Algo así como cuando vamos a acompañar a una familia que ha recién perdido a su familiar. Lo ha perdido, muy querido, muy amado. Todos los que vienen a acompañar, de pronto ya van de regreso a casa. Y la familia ya se queda toda desconsolada. A lo mejor, para principio de cuenta, dígame usted, ¿quiénes son los que menos oportunidad tienen en el momento de procesar el duelo? La familia, los más allegados al familiar que se nos ha ido, ¿verdad? Porque hay que estar ocupados ¿en qué? En todos los servicios, claro. Estaban ocupados en qué? Que Jesús le había ocurrido todo eso. Escondidos quizás. La familia se ocupa de recibir a todos estos visitantes que vienen, familiares y amigos que vienen a comportarnos, algo así como Marta y María, cuando la muerte de Lázaro. Y la familia a veces es la que menos oportunidad tiene de procesar todo eso. Por eso el peso del duelo, ¿cuándo es que empieza? Ay, perdón, están grabando y yo ya me bajé de acá, ¿verdad? De modo. Yo no sirvo para esto. En cierta parroquia me quisieron decir eso, me dijeron: padre, usted tiende a bajar mucho, quédese arriba. Le digo: para las misas está bien, me quedo arriba, pero para predicar ya. Yo ando corriendo como gallo. Ahí ya lo vimos, puede moverse hasta allá. Bueno, menos mal. Si no veo la camarita, ni cuenta me doy.
El peso del duelo viene hasta después. Por eso es que ellos ya van con el pesar del duelo. Ya van de regreso de Jerusalén, rumbo a Emaús. En el camino Jesús les sale al encuentro. Y Él les dijo, algo les impedía reconocerlo, algo les impedía reconocer a ese Jesús que iba caminando con ellos. Y ahora sí, lo que les impedía reconocerlo, el dolor, el pesar, la tristeza. Nombre los que los están nombrando todos. Va a salir aquí el tema. El desánimo, la impotencia, la rabia, pesadumbre, la desesperanza, la oscuridad de todo este suceso, de todo lo que ustedes han nombrado, les impedía reconocer la soledad, todo eso, el miedo. Ya lo están nombrando, se ven cómo están ya tejiendo el tapiz ahí. Él les dijo, ¿de qué van? Discutiendo por el camino. Obviamente todo lo que iban hablando, sus pensamientos, su discusión, sus palabras, eran en torno a quién? A Jesús. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Ya lo nombraron ustedes, pesadumbre, parecían muy desanimados. Tristeza, esta terrible oscuridad que embargaba sus vidas, ¿sí?, les sofocaba. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿pero cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén? Porque Jesús salió en el encuentro de ese mismo trayecto de camino, venía de Jerusalén. ¿Acaso tú eres el único que viene de Jerusalén y desconoce todo lo que ha sucedido estos días ahí en Jerusalén? ¿Acaso tú? No hay negación de parte de ellos, aceptan el suceso de la muerte de Jesús. Implícitamente la están aceptando ellos dos, porque hasta esto les impide a ellos reconocer a Jesús. Pero explícitamente no lo niegan, pero implícitamente, ¿qué quiere decir explícitamente? Explicadamente no lo están negando, están aceptando a la muerte de Jesús. Pero implícitamente, leyendo entre líneas, sí le están negando por lo que va a venir enseguida. Pero aquí entra otra etapa del duelo, otro proceso del duelo. La negación no está, la aceptan, pero implícitamente nos vamos a dar cuenta que sí está. La otra etapa es la ira, el enojo. ¿A poco ustedes han tenido experiencias de dolor y no les ha causado molestia, enojo en algún momento? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que causa dolor? Pero ¿cómo? Solo tú, que vienes de Jerusalén, no sabes lo que ha pasado. O eres tonto, iluso, o de plano estás desconectado de la realidad de los hechos. Y a veces vamos a sentir enojo y rabia. Sobre todo, cuando las buenas intenciones de personas, amigos, familiares, qué sé yo, nos quieren ayudar, nos quieren consolar, y lo único que acaban haciendo es empeorar la cosa, haciéndonos sentir peor. Pero mira que no le llores tanto porque no lo dejas descansar. Pero mira que esto y que lo otro, ¿para qué le lloras tanto? Eso no es bueno. Y quién sabe qué.
no descansa su alma. O que esto y que lo otro, y que aquí que allá. Dígame usted, cuando decimos esas cosas, con la buena intención de la palabra, hemos estado en el más allá, como el nieto o bisnieto de Coco que cruzó el más allá. Hemos estado allá como el bisnieto de la Coco que cruzó el más allá. Y nos hemos dado cuenta de que no descansan, porque aquí abajo en este mundo de los vivos les estamos llorando. No, señor, no, señora. Si las lágrimas se nos dieron fue para algo. Si para algo tenemos estas cosas que Dios nos dio, para algo el cuerpo está de hecho de tal forma para sanar, porque las lágrimas son la lubricación para el dolor, porque se pueden tornar en un momento lágrimas de dolor y sufrimiento, de desilusión, de desconsuelo, en lágrimas de alegría, de paz, de consuelo. Sí, porque podemos llorar de dos formas, de desconsuelo como también de alegría. Entonces estos dos, al ver que Jesús sale con esa reacción, se irritan. Y entonces, ¿qué pasó?, les dice Jesús. Le contestaron, todo el asunto de este Jesús Nazareno, todo lo sucedido con Jesús de Nazaret. Cuéntenme, ¿qué pasó pues? Díganme pues, ¿qué es lo que le pasó a este disque Jesús Nazareno? Bueno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. ¿Sí? Aquí viene la negación. ¿Sí? Que era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Él no solo era nuestro amigo, no está acá, yo lo estoy interpretando. Él no solo era nuestro amigo, también era un gran profeta, reconocido por Dios y por el pueblo, por las palabras que hablaba, por los hechos que hacía, que manifestaba, por la forma en que manifestaba la misericordia y la justicia de Dios con sus palabras y sus hechos, reconocido. Él era el rey, libertador que esperábamos. No solo era un amigo muy cercano a nosotros que nos daba esperanza, nos daba consuelo. Pero nosotros somos Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes negaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Claro, nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Él sería el rey, el Mesías. Lo están aceptando, pero a la misma vez lo están negando por la forma en que se les fue quitado. A veces nosotros pasamos por ese proceso también. La negación y la ira. ¿Por qué si hice todo lo que tenía que haber hecho, de acuerdo a lo que me decían que hiciera, de acuerdo a la necesidad y expresión de mi fe? ¿Por qué pasaron las cosas como pasaron? Sobre todo cuando son nuevamente pérdidas, muertes súbitas, así, repentinas, o que de la nada perdemos una habilidad física del cuerpo, perdemos un miembro del cuerpo, ya no podemos de pronto caminar, correr. Vaya y pregúnteles a nuestros veteranos que están en guerra y que regresan, que han dado la vida por su patria y regresan de esa forma,
y a veces se encuentran con que la gente no les comprende, no les entiende, no empatiza con su realidad. ¿Cómo cree que lo van a tomar ellos? Como una ingratitud, negación e ira, enojo, rabia. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Jesús se aparece a Simón, Jesús se aparece a María Magdalena, Jesús se aparece a las mujeres. Y las apariciones de su resurrección son más directas con cada uno de ellos. Pero con estos 2 es diferente, porque es directa, pero a la misma vez es indirecta, porque por la oscuridad, la pesadumbre, el dolor, la ira, el desánimo, la desilusión, todas estas cosas que conllevan el proceso de un duelo, les impide reconocer a Jesús. ¿Sí? Entonces, algunos de nosotros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Ok? Viene la etapa del pacto. ¿Ok? Aquí quizás entra la fe para nosotros. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así que el Mesías debiera padecer para entrar en su gloria. No tenía que ser así que el Mesías debiera padecer para entrar en su gloria. Fíjese la cosa. Jesús entra en el pacto, explicándoles el pacto de Dios con el pueblo, la nueva alianza. Que los profetas, Jesús ni siquiera se detiene a hablarles de las predicciones que Él les había hecho sobre su pasión, muerte y resurrección. No se detiene a decirles que acaso no les dije 3 veces lo que me iba a pasar, cómo me iban a entregar en manos de pecadores, me iban a arrestar, me iban a enjuiciar, me iban a condenar y al final me iban a matar. No se detiene ahí, sino que Jesús pone en contexto demasiado amplio de las profecías del Antiguo Testamento, pone en el contexto amplio de las profecías del Antiguo Testamento y se va hasta Moisés para detallarles cómo cada profeta desde Moisés venían hablando lo referido sobre su pasión, muerte y resurrección, y cómo el dolor, el sufrimiento iba a ser la puerta de entrada a la gloria del Señor, a su propia gloria. Cómo el doliente nazareno, sufrido nazareno, iba a ser glorificado de esa forma. Y entonces les dice: y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras. No debía de padecer así el Mesías para entrar en su gloria. Comienza entonces a interpretarles las Sagradas Escrituras, comenzando por Moisés, siguiendo cada uno de los profetas. Jeremías quizás, el profeta sufriente del Señor. Isaías quizás, que hablamos de Isaías en el Viernes Santo. ¿Qué se escucha? ¿Qué lectura? Varón de varones, doliente, sufriente,
Por sus llagas hemos sido sanados. Podían contar todos sus huesos. Les comienza a detallar todo lo sucedido y referente a él. El pacto. Cuando nosotros perdemos algo o a alguien muy significativo en la vida, ¿acaso no es momento para comenzar a recopilar historias, a compartir historias y momentos gratos o a lo mejor no tan gratos sobre la persona? Pero por lo regular siempre son historias muy gratas, placenteras. Ya ve que hasta dice el dicho. ¿Cómo dice el dicho? ¿Quieres saber lo bueno que eres? Muérete. ¿Quieres saber lo malo que eres? Cásate. Ah, ¿no lo sabían? ¿No se lo sabían ese? Ah, bueno. ¿Quieres saber lo bueno que eres? Muérete. ¿Quieres saber lo malo que eres? Cásate. Y los dichos algo tienen en... No se crean, no se crean. Pero es el momento del pacto. Cuando vivimos el duelo, estamos entrando en ese momento del pacto, que la familia, los amigos se comienzan a reunir para compartir. Sea en ese mismo momento de la velación, donde estamos velando a nuestro ser querido, después o antes, muchas veces. Y estamos compartiendo. Y ese compartir nos va dando a entender quién la persona era. Aquí mucho se acostumbra en Estados Unidos que en la misa fúnebre, al final alguien dice la eulogía, ¿cierto? Comparte algo sobre la persona que estamos honrando, celebrando su vida en la resurrección de Cristo. Porque eso tiene que quedar bien claro. Nosotros no celebramos la muerte. La muerte es parte del proceso de la vida, pero celebramos la vida, no la muerte. Porque hasta dice el prefacio de los difuntos, número 1, que si bien nos entristece la certeza de morir, nos alegra y da esperanza la promesa de la inmortalidad en la resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces Jesús les comienza a explicar. ¿Ok? Hasta ahí todavía ellos no entienden, no lo captan, no descubren quién Jesús es. Jesús ya va caminando con ellos, pero no se desvelan sus ojos todavía de la realidad de este forastero que va con ellos. No deja de ser forastero todavía, desconocido. A veces en el duelo, por todo este proceso de sentimientos que ya mencionamos, incluso el pacto, comenzamos a hacer memoria de las experiencias que tuvimos con esta persona o en este lugar, con las habilidades que solía tener hacer con este miembro de mi cuerpo que ya no lo tengo, o que ya no me funciona con la misma habilidad que antes. Lo que solía hacer antes de la separación y el divorcio. A lo mejor ya viven mejor separados y divorciados, pero vaya y pregúntenle a los hijos. Lo que era antes, cuando mi niño, antes de crecer e involucrarse en drogas, en pandillas, y darme susto tras susto, preocupación tras preocupación, ¿cómo era mi relación con él? Y vamos haciendo memoria de todo eso. Y yo tengo hasta qué tiempo, Adrián, ¿dónde lo tengo? Ya no sé ni hasta qué hora tengo. ¿Hasta qué hora? No sea que me vaya a pasar, que me vayan a regañar. Hasta las 2 de la tarde. ¿Ok? Entonces, el pacto. Empezamos a hacer memoria de todo eso, pero seguimos muchas veces desconociendo la presencia de Dios ahí.
La asumimos que ahí está, pero no la abrazamos como tal porque no la reconocemos todavía. Al llegar cerca del pueblo, ya Jesús les ha explicado. Al llegar cerca del pueblo, al que iban, hizo Jesús como si quisiera adelantarse. Parecía que ya no había más tiempo para la conversación. Parecía que todo ya iba a terminar, ahí iba a parar la conversación, porque Jesús hizo como que se seguía de camino. Ellos quedaban ahí. Pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Ya no hay más tiempo para esta conversación. Se van, o lo invitan o lo dejan que se vaya, pero ahí para la conversación. Si ellos no le hubieran insistido al forastero que parara ahí con ellos, que quedara ahí con ellos, que siguiese compartiendo con ellos, ¿cómo hubieran quedado los discípulos de Emaús? Que por cierto, al salir regresando de Jerusalén hacia Emaús, los dos discípulos representan a la comunidad de los apóstoles, representan a la comunidad de los fieles que allá atrás, allá en Jerusalén, se han quedado también dolidos, desconsolados, confundidos, aunque con ciertas promesas y más confusión, porque algunas mujeres les han dicho que ya no lo encontraron en la tumba. Algunos lo han visto, pero otros no. Y ha creado más confusión. Y a veces así vamos nosotros en el duelo, buscando consuelo, fortaleza, pero tenemos las bajas, porque llega el momento de la depresión, otra etapa, la depresión, ¿ok? Llega el proceso de la depresión. Ellos se veían desconsolados, ellos se veían desanimados. Hasta ese momento en el proceso de la depresión. ¿Y por qué es la depresión? ¿De dónde surge la depresión? ¿Perdón? No. ¿La situación? Falta de aceptación, sí. Pero la depresión desde un punto de vista... Es muy buen punto. Desde un punto de vista clínico, desde la psicología y psiquiatría, la depresión surge de una mezcla de enojo, ira y miedo. La ira y el miedo, cuando se tienen ahí y no se canalizan, no se procesan, la ira y el miedo, el enojo y el miedo, cuando no se procesan, ¡pum!, se reprimen y surge una depresión. Un ejemplo. Usted va manejando. Y de pronto, así de la nada, otro conductor muy irresponsablemente se le atraviesa y ¡pum! Y casi es un choque fatal. ¿Ok? Se para, se baja, a veces sin reaccionar. Las emociones que surgen, ¿sí? Primero que todo, los sentimientos son los que están ahí. Las emociones son las que se reflejan, ¿ok? En otras palabras, hay ansiedad. ¿Cómo yo puedo decir que es un sentimiento de ansiedad y una emoción de ansiedad? El sentimiento de ansiedad lo tengo ahí, pero no es visible. La emoción sí es visible. ¿Por qué razón? Estoy demasiado agitado.
demasiado acelerado, demasiado perturbado. Eso es ansiedad, ¿sí? Emocionalmente la estoy expresando, sentimentalmente la estoy viviendo, ¿ok? El miedo y el enojo. Puedo bajarme del carro, salir del carro después de este suceso, casi choque fatal. Me bajo del carro, me salgo del carro. ¿Qué puede estar pasando en ese momento? Mi corazón está, la ansiedad, el miedo. El miedo, ¿por qué razón? O a lo mejor sí sucedió el accidente, ¿ok? Está agitando. El miedo es el sentimiento, el enojo puede ser la emoción. El miedo a haber muerto en ese accidente. El enojo porque o fue irresponsabilidad y descuido mío o fue irresponsabilidad y descuido de la otra persona. Y comienzo a mezclar esas dos realidades del miedo y el enojo. Y si no las proceso, no las canalizo, no las llevo a un diálogo con alguien especializado en esto, o con algún amigo, amiga de confianza, las voy guardando. Los voy guardando. Vámonos a la experiencia de un divorcio, de una infidelidad. De una infidelidad, te enteras, ¿qué sientes? ¡Ay, me fue infeliz! Bendito sea Dios. ¿A poco es así? Me fue infeliz el ingrato, la ingrata, bendito sea Dios. ¿Verdad que son emociones fuertes? ¿Verdad que son emociones fuertes? ¿Por qué razón? Porque algo se rompió ahí en la relación. ¿Y qué se rompió? La confianza. Más allá de la confianza, ¿qué se rompió? El amor. Más allá del amor, ¿qué se rompió? La fidelidad. La fidelidad. Más allá de la fidelidad, ¿qué se rompió? La relación. La esperanza. La esperanza. Más allá de todo eso, ¿qué se rompió? El sacramento. El pacto. El pacto se rompió. Porque ante el altar los dos se juraron que todo lo que mencionaron, serse fieles en qué, en lo bueno, en lo adverso, y esto y lo otro, en la salud, en la enfermedad, y pum, uno falló y falló al pacto, al compromiso, a las palabras de alianza que se dijeron mutuamente ante el altar, ante Dios, ante la iglesia. Aquí es lo que está pasando, lo mismo. Estos dos están fastidiados, enojados, porque el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ¡pum!, se rompió de la nada. Porque ahora el crucificado está en la cruz, a quien creíamos que era el Salvador, el que caminaba con nosotros, el que partía el pan, el que nos daba consuelo, el que sanaba, el que esto, el que el otro, ya no está. Murió. El pacto se rompió y surge la ira. Surge el miedo. Por eso aquellos estaban deprimidos, encerrados en el cenáculo. Por el temor, el miedo y la ira, el enojo de que el pacto, ¡pum!, se rompió. Lo quebraron. La ruptura de la que César hablaba al principio. Vámonos entonces. Está la depresión. Pero le insistieron. El día ya está por terminar, quédate. Ya no hay más tiempo. Mira que si te dejamos ir, vamos a quedar en la misma oscuridad en que tú nos encontraste. Mira que si te dejamos pasar de largo y nosotros continuamos el día aquí solos, así lo vamos a terminar como lo comenzamos, con depresión, con oscuridad, con ansiedad, con enojo, con ira, con fastidio, con desilusión, con todas esas emociones y sentimientos. Pero le insistieron. ¿Y qué pasa? Mientras estaban en la mesa, entró pues para quedarse con ellos.
Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Qué hacemos usualmente cuando hay una pérdida en la familia o en lo personal? Cuando perdemos algo significativo, sea un familiar muy amado, sea un trabajo, sea un matrimonio, sea lo que sea, un miembro del cuerpo, una habilidad física, un hijo que se nos ha ido ingratamente del hogar. Vienen los amigos, viene la familia, de todo, los que quieren ayudar y los que no ayudan, pero empeoran las cosas, ¿verdad? Bien, de todo. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa? La mesa es símbolo de comunidad. Cierto que en muchos de nuestros países, después de que se sepulta o incluso mientras se está velando, ¿qué hacemos? Compartimos el pan con los que han venido, ¿cierto? Ese símbolo de comunidad, la que nos extiende, es símbolo de solidaridad, es símbolo de apoyo, es símbolo de consuelo, de fortaleza. Entonces, Dios está, por eso es que le subtitulé este tema. Cuando me pedían los temas, los tuve que hacer hasta el día de ayer, porque no los traía. Entonces, vivir la experiencia del duelo en unión con la muerte de Cristo. Elementos del duelo que confirman el acompañamiento de Dios. Estos dos hombres iban viviendo su propio duelo. Lo iban viviendo. Y en el caminar, Dios les sale al encuentro. Jesús les sale al encuentro. Ellos no lo reconocen por toda esta gama y serie de emociones, sentimientos encontrados. Tal cual es que el pacto quebrado, roto, es lo que más desilusión causa. ¿Ok? Y han caído en una grave y profunda depresión. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿En qué momento se abren los ojos? A partir del pan, símbolo de la Eucaristía, símbolo de comunidad, ¿sí? Símbolo de solidaridad. El duelo se debe de vivir con acompañamiento. Claro, tenemos y requerimos de nuestros espacios personales propios para procesarlo. Por lo mismo de que la familia inmediata del difunto o de lo que se perdió son los que menos procesan la pérdida en ese momento. Eso viene hasta después, cuando la soledad empieza a empujarnos a entender y a realizar el gran vacío que ha dejado esta persona, que su presencia física ha dejado en vacío hoy en día en nuestras vidas. Y que bueno, ahora es tiempo de realizar que la presencia de ellos está espiritualmente. Por eso es tiempo de abrir los ojos en el partir del pan, en la comunidad, en entender que es ahí donde Dios se va a manifestar. Es ahí donde Dios va a empezar a dar señas de consuelo, de fortaleza. Y no es que Dios no las haya dado antes, es que nosotros no hemos querido abrir los ojos, el entendimiento, porque hemos dado prioridad a toda esta gama de emociones y realidades que, claro, es muy natural, muy normal esa reacción humana ante la pérdida, sobre todo, nuevamente, pérdidas repentinas, súbitas, que no esperábamos así, que de pronto de la nada nos sorprenden
y nos cambian la vida por completo. Nos hacen hacer ajustes de vida casi inmediatamente. Y hacer ajustes de vida no es fácil, ¿verdad? Imagínense que yo soy el dueño del apartamento que usted vive, que ustedes viven, y ya nada más hoy de la mañana digo, para mañana ustedes me tienen que desalojar el apartamento, pero ya. Si no, aténganse a las consecuencias. ¿Cómo lo van a tomar ustedes? Para principio de cuentas eso no es legal, ¿verdad? Pero si yo llegara de esa manera, ¿cómo lo iban a tomar? Todos confundidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a encontrar alojamiento en este momento? Y todo viene a caer en esa confusión. Cuando son así las cosas, para hacer ajustes en nuestra vida no es fácil. No es fácil. Y a veces tenemos que dejar atrás muchas cosas de valor que son significativas para nosotros. Pero las tenemos que dejar atrás por los ajustes que tenemos que hacer en nuestra nueva vida, que drásticamente viene a cambiar así de la noche a la mañana. Cuando son diferentes las cosas, como les explicaba en la mañana, para Jesús fue un proceso. Él se preparó. Para Jesús fue el proceso de preparación, no solo para Él mismo, sino para los suyos, porque Él ya sabía. Pero los suyos no entendían por completo lo que iba a pasar. Por eso la muerte de Jesús, tanto para los discípulos como para la madre, fue una muerte súbita, no para Jesús, porque Él ya lo sabía, Él ya lo entendía. Y a veces puede ser así también nosotros. Para nosotros podemos estar pasando por una situación de enfermedad, de caos, de gran necesidad, y a veces tratamos de hacer entender las cosas o nos las guardamos silenciosamente. ¿Y les viene a caer de grave peso a quién? A los demás allegados. Cuando ya es un tanto demasiado tarde. Entonces, ¿qué pasa? Se les abrieron los ojos, pero Él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es aquí donde ya entra la aceptación, en el explicar de las Escrituras. No es cierto que sentíamos esto mientras nos explicaba las Escrituras, mientras nosotros vivíamos en nuestro mundo de oscuridad y negación, mientras nosotros vivíamos desilusionados, porque creíamos que Dios nos había abandonado, había roto el pacto, el compromiso, la alianza que había hecho con nosotros. Pero mira, nos estaba dando explicación. Y fue ahí, en el arder. Ese es el signo de vitalidad. Te digo una cosa, mi hermano y mi hermana. Si en tu proceso de duelo tú has sentido todas estas cosas que hemos mencionado, enojo, ira, alegría, consuelo, fortaleza, XXX, siéntase que es una persona normal. Si ha caído en depresión, ha salido de la depresión, es una persona normal, muy normal, porque todas estas son reacciones muy normales ante la pérdida de algo muy significativo, de alguien muy significativo en nuestra vida, con un valor muy significativo. Entonces, siéntase que es una persona muy normal, pero sí también busque superar el dolor, como lo vamos a ver en la siguiente charla. El dolor y la nostalgia no desaparecen, no se van por completo, jamás. No espere que desaparezcan. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque somos personas racionales, porque tenemos memoria, porque celebramos la vida de nuestros difuntos, porque celebramos su memoria, porque con nosotros quedan los recuerdos, las memorias vividas de las experiencias. Y eso a veces
toca con la llaga de ese vacío presencial que ha dejado el ser querido o las cosas que tanto amábamos tener. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. A Simón se le apareció directamente, pero a estos se les apareció más explícitamente, porque a estos dos les explicó todo lo sucedido. Caminó en acompañamiento en su duelo. Con Pedro se le apareció, pero no nos da a saber cómo procesó Pedro el duelo con el Señor resucitado. Con estos dos sí. ¿Okay? Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido en el partir del pan. Palabra de Dios. Entonces tenemos esos procesos del duelo, elementos, ¿sí? La negación, la ira, el enojo, la depresión, la explicación, buscamos respuestas, buscamos entender, la aceptación, ¿sí? Y sobre todo, entre todo esto, lo que viene a encapsular todas estas etapas y procesos del duelo es el pacto. El pacto, porque esta persona era parte de nuestra vida, este objeto, esta situación de vida era parte de nuestra vida, este miembro de mi cuerpo era parte de mi vida, esto era parte de mí, y rompe con ese pacto, rompe con esa estructura de vida y nos forza a hacer ajustes, lo cual a veces no es fácil, sobre todo cuando son repentinos y muy apresurados. Con esto los voy a dejar, ya César nos va a dirigir con la siguiente lectura divina. ¿Tienen, creo que, sus preguntas allá? Mientras si nuestros hermanos del foro nos ayudan con algún caso.